Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad traigo para ustedes un hermoso pollito. De hecho, es el primero que hacemos en el canal. Entonces, rápidamente vamos a indicar los materiales. Vamos a ocupar dos colores. En mi caso es hilo macramé, un poquito de relleno, un palillo, una aguja de crochet. En mi caso es del 2 milímetros, de 2 milímetros, un par de ojitos de seguridad de 6 con su respectiva pletina o seguro, una aguja para costura, marcador de puntos, encendedor y por supuesto nuestra tijera. Opcional los alfileres. Entonces esto es todo lo que vamos a ocupar. Realmente se lleva muy poquito material. Entonces vamos con el paso a paso. Entonces vamos a empezar haciendo la cabeza. Bien chicos, entonces con el color amarillo, que va a ser nuestra base, digámoslo de esta forma, el cuerpo, y empezamos con la cabeza. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces en este espacio voy a empezar haciendo mi aro mágico, mi anillo mágico, y dentro de este anillo, dentro de esta, digámoslo así, dentro de esta parte vamos a tejer los 6 puntos bajos. Entonces introduzco el crochet por debajo de esta forma y agarro esta hebra, sacamos, levantamos un poquito y volvemos a tomar hilo y la pasamos por esa cadenita que hemos formado, sacamos el dedo y así obtenemos un anillo mágico. Tenga en cuenta que si usted lo hace con cadeneta también lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. La cuestión es hacer 6 puntos bajos para empezar, entonces siempre picando en todo el centro vamos a ir formando los 6 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿cierto? Entonces, una vez hecho el anillo mágico y los 6 puntos bajos, vamos a cerrar y tenemos lista nuestra primer vuelta. Vamos a pasar entonces a la vuelta número 2 de forma espiral. Simplemente voy a ir picando en cada uno de los puntos. Cuando digo picar es introducir el crochet, ¿sí? Así, agarrando la cadenita completa y allí vamos a realizar 2 puntos bajos. Hacemos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos disponibles. Van 2. En el siguiente punto vamos a tejer otros 2 puntos, por lo que van 4, ¿cierto? 2 en el primero y 2 en el segundo. Y así en cada uno de los 6 puntos que tenemos vamos a ir haciendo 2 puntadas. A esto se le conoce como aumento, ¿sí? Entonces así vamos a seguir en cada uno de los puntos. Vamos a tejer 2 veces hasta el final. Voy a ajustar bien este anillito y hemos hecho entonces la fila número 2 y tenemos un total de 12 puntos bajos. Listo, fila número 3. Entonces vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Entonces pasamos directamente al primer punto, agarrando la cadenita completa y allí realizamos el primer punto. Voy a cerrar un poquito más este anillo para que quede bien ajustadito. Y en ese punto que hemos hecho, ese primer puntico, lo vamos a marcar. Marco ese punto, ¿sí? Entonces hago un punto bajo y en el siguiente espacio tejo un aumento. Entonces esto lo voy a repetir 6 veces alrededor. Un punto bajo y un aumento. Nuevamente lo voy a hacer
En el siguiente punto tejemos un solo punto. Y en el siguiente punto el aumento. Y esto lo vamos a repetir alrededor. Listo, un punto bajo y un aumento. Entonces al final debemos tener un total de 18 puntos bajos. Vengo entonces con ustedes para seguir. Bien chicos, entonces aquí estamos llegando al final, nos quedan 2 puntos, entonces igual se hace un punto bajo y al final en el último punto hago el aumento. Entonces aquí hemos culminado la fila número 3. ¿Cuántos puntos debemos tener? Un total de 18 puntos bajos. Aquí están perfectamente mis 18 puntos bajos. Ahora vamos a pasar directamente a hacer la fila número 4. Entonces recuerden que estamos empezando por la cabecita de nuestro pollito. Se empieza por aquí, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces la vuelta número 4 con 2 puntos bajos normales. El primero, como siempre lo marco. ¿Sí? Marcamos ese primer punto. Entonces un punto, ahí está marcado. En el siguiente punto hacemos otro punto, exactamente igual y normal, ahí está. Y en el siguiente punto el aumento. ¿Sí? Entonces vamos, 2 puntos, el aumento. Esto lo vamos a repetir alrededor. Entonces hacemos 2 puntos normales y en el siguiente punto el aumento. Entonces fila número 4, 2 puntos bajos, un aumento hasta el final. Y debemos completar entonces al final de la fila número 4 debemos completar un total de 24 puntos bajos. Bien chicos, vamos llegando al final de la ronda número 4 donde se hacen 2 puntos bajos. Y siempre el último punto es de aumento, ¿cierto? Entonces aquí aumentamos. Terminamos con un aumento. Entonces tenemos un total de 24 puntos bajos. Y vuelta número 5, entonces vamos a pasar directamente a la fila número 5. Voy a quitar la marca. Siempre es importante marcar, ¿sí? Ya que estamos trabajando en espiral. Entonces vuelta número 5, tejemos 3 puntos bajos y el primero siempre se marca. Entonces fila número 5, 3 puntos bajos, va 1, 1, 2 y uno más para 3, ¿cierto? 3 puntos bajos seguido de un aumento. ¿Sí? Entonces esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir alrededor. Entonces hacemos 3 puntos bajos normales. Cuando digo normales hago referencia a tejerlo sencillo, 1, 2, 3 y en el siguiente espacio el aumento. Listo, entonces esto lo repetimos alrededor y debemos terminar con un total de 30 puntos bajos. Entonces nos vemos ahí para empezar a subir. Bien chicos, entonces aquí vamos llegando al final de esta ronda número 5 y recuerden que en esta fila son 3 puntos bajos y el aumento 1, 2, 3 y siempre terminamos en el último punto con aumento. Entonces ahí hemos completado los 30 puntos bajos. Acostúmbrense a contar cada vez que terminen una fila, cuentan los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Así usted no quiera contar, sí es necesario hacerlo, ¿sí? Porque estamos guiándonos de un patrón. Entonces, cuando nos estamos guiando de un patrón, es muy importante ir contando sí o sí las vueltas. Bien, ya tenemos entonces la parte ancha de la cabeza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer un total de 4 filas, es decir, desde la fila 6 a la 9, 6, 7, 8 y 9, 4 filas en total, vamos a tejerlas de punto sobre punto. Entonces voy a quitar el marcador.
Entonces 6, 7, 8 y 9 vamos a tejer vueltas de punto sobre punto. Empezamos entonces la fila número 6. Este punto lo voy a marcar, pero no va a ser arriba sino aquí. Lo que significa que este es el primer punto de la fila número 6. Entonces son 4 filas en total, 6, 7, 8 y 9. Ya, vamos a hacer esta fila número 6 de punto sobre punto. Aquí ya no se aumenta, listo. En estas 4 filas que debemos tejer no se va a aumentar. Simplemente los puntos que tenemos, que son 30, son los que vamos a tejer. Listo. Miren, aquí ya no estoy haciendo aumento. Bueno, así vamos a ir tejiendo 4 filas en total. Listo. Entonces vengo con ustedes para el siguiente paso. Recuerden, de la fila 6, 7, 8 y 9 vamos a tejer los mismos 30 puntos bajos. Regreso con ustedes. Bueno chicos, aquí llevo de la 6 a la 6, 7, 8, ¿sí? Llevo 3 filas, pero quería mostrarles cómo lo voy haciendo. Entonces, esta es la última fila, o sea, la número 9, que les mencionaba que debíamos hacer, listo, según el patrón. Entonces, esta es la fila número 9, la tejemos punto sobre punto también, como las 3 filas anteriores, ¿sí? Aquí no aumentamos por ahora ni disminuimos. Y así le vamos dando forma a la cabecita. Entonces, es muy importante para que el punto quede apretadito, tejerlo en X. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar el tema del punto en X, falso X. Entonces, aquí está el puntito, ¿cierto? Entonces voy a introducirlo de esta forma, ¿cierto? Vamos a introducirlo así, pero la primera hebra, esta que está tensionada, el crochet va a pasar por encima, ¿cierto? Pasa por encima, agarramos con el crochet y sacamos. Y ahora para completar el punto o para cerrarlo, por debajo, ¿sí? Y así logramos el cruce. Voy a volverlo a repetir, mira, introducimos el crochet, tomamos el hilo por encima, montamos el crochet por encima, sacamos el hilo y ahora para completar el punto por debajo, ¿sí? Y esto lo repetimos todo el tiempo. Y así logramos que el punto se vea más bonito, más parejito, ¿ves? Más cerradito. Entonces yo les recomiendo que practiquen mucho esta puntada para que los amigurumis queden más bonitos, más cerraditos. Bien, vamos completando entonces la última fila de punto sobre punto, o sea la fila 9, ya la vamos terminando. Ya vamos llegando al marcador. Y directamente vamos a hacer entonces la fila número 10. Ya vamos llegando al final de la fila número 9. Ahí estamos. Entonces, la fila número 10 sería de la siguiente manera. Vamos a quitar este marcador, lo voy a ocupar, ¿sí? Entonces, fila número 10. Vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Entonces, hacemos los 3 puntos bajos, siempre marcando el primer puntito. Cada vez que hacemos una vuelta de aumento o de disminución, se marca el primer punto. Entonces, fila número 10, el primer punto lo he marcado. Hago entonces una secuencia de 3 puntos bajos. Va 1, van 2 puntos bajos y el tercer punto bajo, ¿cierto? Ahora vamos a disminuir. Recuerden que para disminuir se trabaja sobre 2 puntos. Entonces, tomamos el primer punto, solamente las hebritas que están adelante, esto sí es muy importante. A esto se le conoce como disminución invisible. Vamos a tomar la primera hebrita y la siguiente hebrita del otro punto, así. Y simplemente vamos a trabajarlo juntos. Los vamos a trabajar juntos. Y ahí disminuimos. Entonces 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir alrededor. Voy a hacerlo nuevamente. 1, 2,
y 3 puntos bajos. Nuevamente otra disminución, recuerden, agarrando 2 puntos, pero la hebra que está mirando hacia nosotros. Así. ¿Ves? Y los trabajamos juntos. Y disminuimos. Entonces, esta secuencia, 3 puntos bajos y una disminución, la repetimos alrededor. Y nos deben quedar entonces un total de 24 puntos bajos. Bien, vamos llegando entonces al final. Vamos terminando la fila número 10, donde se hacen 3 puntos bajos. El primero, el segundo y el tercero. 3 puntos bajos y termino con la disminución. Entonces debo tener un total de 24 puntos bajos. Listo. Entonces voy a aprovechar para pasar esta hebra a la parte interna. Pasamos ahí. Y entonces contamos los puntos. Bien, entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 puntos bajos. Bien, vamos a pasar entonces a la fila número 11. Entonces donde vamos a hacer simplemente 24 puntos bajos. Fila número 11 vamos a tejer punto sobre punto, o sea 24 puntos bajos. Igual ese punto se marca, ese primer puntico se marca y hacemos los mismos 24 puntos, o sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire, esta es una fila recta, así punto sobre punto. Entonces ya cuando terminemos, igual los mismos 24 puntos. Fila número 11, tejer 24 puntos bajos. Miren, aquí ya vamos terminando. Listo, hemos terminado entonces la fila 11. Es momento de poner ojos de seguridad. Listo, antes de seguir avanzando, es muy importante poner ojos de seguridad. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les recomiendo, según el patrón, debemos ponerlo, mira, muy importante fijarnos en este detalle y es, esta parte va hacia atrás, ¿sí? El desnivel, ¿cierto? Donde empezamos las filas va hacia atrás. Y los ojitos justamente los vamos a poner en la parte delantera, entre la fila 8 y 9, con 5 puntos de separación. Entonces, vamos a contar la fila 8 y 9. Desde el anillito mágico, esta es la primera fila, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces aquí entre la fila 8 y la fila 9. Vamos a poner entonces, damos espacio, nos ayudamos del crochet para hacer una apertura. Ponemos ojo de seguridad en ese orificio. ¿Ves? Qué fácil. Ok, vamos a llevarlo bien hacia el fondo. Y ahora vamos a poner el siguiente ojo de seguridad. Pero recuerden, como dice el patrón, 5 puntos de separación. Entonces sería 1. Aquí está el ojito de seguridad. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el próximo ojito hay que ponerlo acá. Hago apertura. Y ubico el siguiente ojito, así. Entonces vamos a dar vuelta. Vamos
vamos a verificar 1, 2, 3, 4. Ahí están los 5 puntos de separación. Entonces yo voy a apertura así. Vamos ahora a dar vuelta al tejido. No hay que voltearlo completamente, no, simplemente con darle un poquito así. Vamos a poner pletinas. Recuerden, las pletinas son estos seguritos. Muchas personas lo ponen de esta forma, pero yo les recomiendo ponerlo así. Ya usted decide cómo le gusta más. Yo lo voy a poner así. Vamos a poner el otro segurito. E inmediatamente vamos a pasar el encendedor. Y quemamos. Hacemos esto. Nuevamente hacemos lo mismo con la otra pieza, pero empujamos. Exacto, así. Hay que hacerlo con mucha paciencia, mucho cuidado, también de no quemar el tejido. La idea es no quemar el tejido, por supuesto. Y rápidamente hundimos, aplanamos. Ya, eso seca rápido, mira. Y damos vuelta al tejido. Sí, así. Ya quedaron los ojitos puestos, miren. Aquí podemos aplicar un poquito más de calor porque siento que está todavía muy sobresalido. Listo. Ahí están entonces los ojitos de seguridad, dejándolos entre la fila 8 y 9 con 5 puntos de separación. Ahora simplemente seguimos tejiendo. Vamos a hacer ahora la fila número 12, donde vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento, ¿sí? Entonces fila 12, 3 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos, fila número 12. El primer punto lo marcamos, ¿sí? Hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, seguido de un aumento. Entonces aquí aumentamos. Hacemos 2 puntadas. Esto lo vamos a repetir, 3 puntos bajos y un aumento en todo el contorno. Vamos a hacerlo una vez más para tenerlo claro. Listo, hacemos 3 puntos bajos, 2, 3, seguido del aumento. ¿Ya? Entonces vengo con ustedes. Esta misma secuencia la vamos a repetir alrededor, en todo el contorno. Entonces vamos llegando al final de la ronda número 12. Recuerden que es 3 puntos bajos y un aumento. 2, 3 y termino la vuelta con el aumento. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos debemos tener? Debemos tener un total de 30 puntos bajos. Ahí está entonces. Vamos a quitar el segurito o el marcador de puntos. Aún no vamos a rellenar, listo, hasta que hayamos avanzado lo suficiente y poder rellenar. Listo. Entonces pasamos a la fila número 13. De hecho son dos vueltas, 13 y 14. Vamos a tejer los mismos 30 puntos. Entonces, fila 13 y 14, dos vueltas, tejemos simplemente punto sobre punto. Entonces aquí yo voy a marcar de esta parte el primer punto, pero acá. Entonces, dos vueltas, repito, con los mismos 30 puntos bajos. Simplemente vas tejiendo punto sobre punto.
Entonces vengo con ustedes. Sigan entonces, recuerden, 2 vueltas, 3 y 14, los mismos 30 puntos alrededor. Bien, entonces tenemos la fila 3 y 14, ya estamos aquí entonces al final de la ronda número 14. Recuerde 3 y 14, los mismos 30 puntos. Ahora, ronda número 15, o fila, carrera, corrida, como usted lo conozca. Vamos a hacer entonces fila número 15, donde vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces hacemos 4 puntos bajos, ese primer puntito lo marco. ¿Sí? Marcamos ese primer puntito, míralo, ahí lo marqué. Y un aumento, va 1, van 2, van 3 y el cuarto punto, ¿sí? Normal. Ahí van los 4 puntitos, 1, 2, 3, 4, seguido de un aumento, es decir, 2 puntadas en el mismo lugar. Ahí está el aumento. Esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 6 veces o en todo el contorno y debemos terminar con un total de 36 puntos bajos. Entonces recordemos, 4 puntos bajos el aumento y así nuevamente 4 puntos bajos, 3, 4 puntos bajos y un aumento. ¿Sí? Y esto lo vamos a repetir entonces, recuerden, en el contorno. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y el aumento. Ahí está. Y así sucesivamente, 4 puntos bajos, 3, 4, aquí marco nuevamente porque el seguro se me cayó. Entonces hacemos 4 puntos bajos, el aumento, ¿sí? Y vamos culminando la fila número 15 con 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto amigos? Ahí está, 4 y en el último punto el aumento. Y ahí completamos entonces la fila número 15. Entonces debemos tener un total de 36 puntos bajos. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36. Ahora, desde la fila 16 hasta la fila 19, o sea 4 rondas, 16, 17, 18 y 19, vamos a tejer en esas 4 carreras los mismos 36 puntos bajos. Entonces empezamos, el primer punto lo marco y a partir de esta fila y 3 filas más, 4 rondas, los mismos 36 puntos bajos, ¿sí? Digámoslo así, esta ya vendría siendo el cuerpo de nuestro pollito. Ya hicimos la cabeza, ahora estamos haciendo lo que es el cuerpito. Ay, qué pena, ahí está. Enfocamos la cabeza y el cuerpo. Aquí ya le vamos dando forma. Entonces desde la 16 a la 19, 16, 17, 18, 19, los mismos 36 puntos bajos. Entonces regreso con ustedes para empezar a disminuir. Bueno chicos, no he hecho todavía las 4 filas, apenas voy en la fila 18, como pueden darse cuenta, 16, donde está el marcador, 17 y 18. Voy culminando entonces esta fila número 18 con los mismos 36 puntos, recuerden. Y tejemos una fila más que es la 19. Pasando el marcador, ya sabemos entonces que vamos a empezar una nueva ronda, carrera, corrida. Mira, vamos a empezar entonces la 19 y última fila antes de empezar a disminuir. Entonces 16, 17, 18 y ahora en este momento empezamos la fila 19. ¿Listo?
Entonces en este momento empezamos la carrera número 19. Entonces así le vamos dando forma ya a lo que es el cuerpo de nuestro pollito. Este tutorial está más que todo enfocado a los principiantes. Igual si usted ya es avanzado, puedes hacerlo, no hay ningún inconveniente. Pero aquí lo estoy haciendo, procurando hacerlo vuelta por vuelta o explicándolo muy detalladamente porque me estoy enfocando más que todo en los principiantes. Entonces, más adelante tengo más proyectos pendientes. Por supuesto, vamos a traer más tutoriales. También tenemos pendientes tutoriales de bolsas, guayú también, por supuesto. Y en un futuro de prendas a 2 agujas también. Entonces, nos estamos preparando para muchos proyectos. Sé que últimamente no he estado muy atento aquí no he estado muy presente. Bien, entonces vamos llegando ya al final. De hecho, hemos culminado la fila número 19 y es momento de rellenar. Antes de empezar a hacer las disminuciones, recomiendo ir aplicando. Bien, como les decía, entonces es muy importante antes de hacer las disminuciones empezar a aplicar el relleno. Entonces vamos a tomar la fibra y a rellenar. Bien, entonces vamos rellenando, vamos a aplicar la fibra. De hecho esta fibra viene como con unos hilitos también, igual los voy a aplicar, igual no afecta en nada. Eso sí, procure de hacerlo con calma. Empezamos por la parte superior, lo que es la cabeza, la coronilla. Y eso sí, es muy importante que quede bien rellenita para seguir avanzando. Esta fibra, si vas a empezar a hacer los amigurumis, es importante conseguir la fibra, ¿sí? Se llama fibra sintética o algo vellón. Fibra sintética o vellón. Entonces es muy importante hacer una inversión en el material, ¿sí? En la fibra. Es muy importante para el tema de los amigurumis. ¿Ves? Con paciencia vamos rellenando, va quedando bien formadita la cabeza. Y seguimos. ¿Ya? Aquí ya aplico un poquito más. Y empezamos a hacer las disminuciones. Entonces vamos a tejer la fila número 20. ¿Sí? La vuelta número 20. Vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. La fila número 20 entonces es 4 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ese primer punto yo lo marco. Y entonces después de los 4 puntos que hemos hecho, ahí se ve claramente 1, 2, 3, 4. Después de esos 4 puntitos hacemos la disminución. Y recordemos la disminución cómo se teje, simplemente sobre 2 puntos, agarrando solamente la hebra que está mirando hacia nosotros, los tejemos juntos. Sí, ahí está la disminución. Bueno, procuremos que estos puntos queden ajustaditos. Listo. Vuelvo y los dejo. La disminución, ahí está. Y nuevamente lo voy a repetir una vez más. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente disminución. Sobre 2 puntos trabajamos la disminución. Y esto lo repetimos en el contorno. Entonces, al final de esta fila número 20 debemos tener un total de 30 puntos bajos.
hacemos la secuencia y vengo con ustedes entonces para seguir. De acuerdo, entonces hemos culminado la fila número 20 y tenemos un total de 30 puntos. Vamos a pasar entonces a la fila número 21, donde vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Fila 21, 3 puntos bajos y una disminución, ¿va? Aquí ya estamos dándole forma a nuestro pollito, ya estamos cerrando el cuerpo base de nuestro pollito. ¿Ya? Entonces hacemos 3 puntos bajos y una disminución. Van 3, disminución. 3 puntos bajos, disminución. Esto lo repetimos alrededor un total de 6 veces. Aquí el puntico. 3 puntos bajos, disminución. Esto lo repetimos alrededor todo el contorno. 3 puntos bajos, disminución. Y eso mismo, como les decía, se repite, ¿sí? 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución, hasta el final de la fila número 21. Entonces aquí al final debemos tener un total de... Al final de la fila 21 debemos tener un total de 24 puntos bajos. Bien, entonces hemos culminado la fila 21 y debemos tener 24 puntos bajos. Recuerden contar siempre, cada vez que hace una vuelta cuente, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos, ¿sí? Ahora, fila número 22, vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Entonces quitamos la marca. Hacemos 2 puntos bajos y ese primer puntico, como siempre, lo marcamos. Esto lo repetimos alrededor, 2 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Así. 2 puntos bajos, disminución. Y al final debemos tener un total de 18 puntos bajos. O sea que por cada vuelta de disminución se van quitando 6 puntos, ¿sí? Siguiendo la secuencia que les estoy indicando, por supuesto, para irle dando forma al pollito, ¿ya? Entonces recuerden, fila número 22, la fila número 22 serían 2 puntos bajos, fila número 22, 2 puntos bajos y la disminución. ¿Sí? Y así lo vamos a ir trabajando hasta el final. 2 puntos bajos y la disminución. 2 puntos bajos y disminución. Y tenemos un total de 18 puntos bajos. Bien, chicos, entonces aquí estamos con la fila número 18. Discúlpenme, estamos con la fila número 22 y hemos terminado con 18 puntos. Aquí ya hay que seguir rellenando, por supuesto. Vamos a aplicar un poquito más de fibra a nuestro amigurumi, ¿vale? A nuestro pollito. Yo voy a rellenar un poco más conforme voy avanzando para que mi pieza quede lo más compacta posible. Yo le voy dando forma con mis manitos. Trato de empujar hacia arriba también porque siento que a lo mejor me pudo haber quedado espacio sin relleno. Entonces, tómese el tiempo de ir rellenando su amigurumi. Si ven, yo sigo rellenando porque mira, hay todavía espacio para seguir aplicando fibra. Eso sí, hasta donde más le dé, no se preocupe si a lo mejor no le da mucho, hasta donde más le dé el tejido, ¿sí?
Ya saben que todo en exceso también es perjudicial, entonces si rellenamos demasiado los puntos se van a expandir o se van a abrir y se va a notar la fibra por el amigurumi, por fuera, ¿sí? Ok, vamos a pasar entonces a la fila número 23, donde vamos a hacer un punto bajo, fila número 23 chicos, entonces hacemos el primer punto bajo de esa fila 23, lo marcamos, yo marco, hacemos un punto bajo y una disminución. Bien, recordemos que el primer punto hay que marcarlo. Entonces, ahí, punto bajo y una disminución. Esta secuencia de un punto bajo y una disminución se repite en el contorno y debemos terminar con un total de 12 puntos bajos. Aquí ya prácticamente estamos terminando. Entonces hacemos un punto bajo y una disminución, 6 veces, todo el contorno. Punto bajo, disminución, y así, punto bajo, disminución. Aquí es donde debemos ajustar un poquito más, hacer un esfuerzo pequeño para que el punto no se abra tanto, ¿sí? Es decir, ajustar la puntada. Un punto bajo y una disminución. Eso lo repetimos. Entonces hemos culminado con un total de, nos deben quedar un total de 12 puntos bajos. Voy a quitar el marcador y la última fila, o sea la fila número 24, vamos a hacer 6 disminuciones seguidas, ¿sí? Fila número 24, 6 disminuciones seguidas. Aquí ya vamos cerrando, entonces simplemente vamos tejiendo, vamos haciendo 2 puntos a la vez. Hasta que me queden un total de 6 puntos, listo. Me falta una disminución. Ya ven, tomo 2 puntos a la vez y cierro. Bien, ahí está. Cortamos el hilo. Una vez hayamos hecho la fila 24, cortamos un hilo no muy largo. No necesito que sea tan largo. Y jalamos o estiramos el hilo de esta forma. Y vamos a tomar ahora nuestra... Yo le voy a dar forma con mis manos para que se acomode la fibra. Ya. Y entonces con mi aguja estambrera, mira, vamos a cerrar el anillito que me quedó ahí. Enhebramos. Y esta aguja, la agujita, la vamos a pasar por estos 6 puntos, ¿sí? Solamente tomando esa hebrita que está mirando hacia nosotros. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Y pasamos, ¿ya? Y así lo vamos a ir haciendo por cada uno de los puntos. Solamente la hebrita que está mirando hacia nosotros. Así. Vamos a ir cerrando. Hasta cerrar completamente el espacio. Ahí está. 6 puntos. Estiramos. Y este hilo lo perdemos a la parte interna, picando en todo el centro, y lo llevamos hacia arriba. ¿Sí? Así.
Empujamos levemente hacia arriba y ajustamos acá. ¿Ves? Y mira cómo queda de cerradito. Queda bien cerradito. Ahora simplemente queda cortar este hilo. Y tenemos entonces el cuerpo base. Ahí está. Entonces tenemos el cuerpo base. Ahora vamos a hacer lo que es ahora vamos a hacer el piquito.